Buenas, soy Alfonso y este es el video donde voy a explicar cómo realicé la animación para la PEC número 4. Quiero empezar dando un poco de contexto sobre el por qué hice la animación como la hice. Y para resumirlo muy rápidamente, mis animaciones se basaron principalmente en la naturalidad y en el realismo. Creo que estas son las dos claves del por qué yo hice la animación como la hice. Vamos a empezar viendo la animación de la hoja o de la pluma, que es una animación bastante sencilla, donde únicamente utilicé las funciones de posición y de rotación. En la de posición ni siquiera tuve que separar las dimensiones, por lo que no trabajé ni el eje X ni el eje Y por separado. Y creo que lo realmente llamativo de esta animación es cómo separé cada uno de los movimientos. El movimiento arranca desde un punto muerto, un punto fuera de la composición, y posteriormente debería, o mi idea era que saliera disparada la hoja, hiciera este loop y después volviera a salir disparada hasta llegar al balanceo, al balanceo, al balanceo, donde se iba a ir ralentizando hasta tocar el suelo. En la fase de balanceo, y para simular la caída, y no solo la caída, sino el tiempo de caída, que fuera mucho más lento a medida de que se acercara al piso, lo que hice fue ir separando o alejando más bien los keyframes que iban a continuar la animación. Me explico. En este keyframe llego a este punto y esta animación iba a tener un total de 22 fotogramas. Por lo que mi siguiente movimiento iba a ser mucho más largo para ir simulando precisamente esa lentitud y así sucesivamente hasta el final de la animación, donde ya se puede ver que hay muchísima más distancia con respecto al primero y finalmente cae la hoja. Con respecto a la pelota de básquet, aquí se utilizó tanto posición, pero se separó las dimensiones, por lo que trabajé tanto el eje X como el eje Y por separado. Se utilizó escala y se utilizó rotación. Siguiendo un poco la fórmula de la hoja, nos podemos dar cuenta que tengo muchos espacios, desde unos keyframes hasta otros, pero hay lugares donde esos keyframes se acercan mucho. Esto es porque mis primeros rebotes quería que fueran mucho más rápidos, quería que fueran mucho más continuos, que fueran mucho más cortos. Y a medida de que se va alejando la animación o de que va agarrando energía la pelota, mejor dicho, que esa era la idea que yo tenía, que agarrar energía a medida de que iba bajando los escalones, se van ampliando y se puede apreciar mucho mejor lo que iba a ser el efecto de estirar y encoger. A medida de que se iba alargando la animación, el efecto iba a ser mucho más notorio porque la fuerza iba a ser diferente. Por eso, y con estos conceptos en mente, fue que el posicionamiento de los keyframes se hizo de esta forma. Un principio, la pelota iba a salir rodando, sin más, quería una velocidad continua, una velocidad rápida, pero no demasiado, para que los otros elementos también tuviesen espacio o se vieran mucho más armoniosos a la hora de la salida. Nos encontramos con el primer rebote, se mantiene en el aire, que esto ahora lo vamos a ver con la gráfica, se mantiene en el aire y cae de golpe. Y así con cada uno. Se mantiene en el aire, cae de golpe. Se mantiene en el aire y cae de golpe. Con esta animación hay algo curioso, y es que en cada uno de los puntos de choque, donde iba, o los puntos de contacto, donde iba a rebotar la pelota, puse un keyframe de rotación buscando que no se deformara a la hora de saltar. Que la pelota va rodando, y a la hora de realizar la animación de Stretch and Squash, podía ser que me quedara la pelota en un sentido que no era, viéndose antinatural, que era prácticamente lo que no quería. Así que en cada punto se empezó a girar 180 grados más, 180 grados más, 180 grados más, para que la pelota quedara perfectamente alineada con el suelo a la hora de hacer el contacto y después el rebote. Y por último, la animación de los bolos, donde nuevamente utilicé tanto posición con las dimensiones separadas como la rotación. Desde mi punto de salida, desde mi keyframe de punto de partida, hice la pelota girar de forma mucho más lenta. Podemos ver que desde el primer keyframe hasta el segundo hay 40 fotogramas. A partir de allí es una animación bastante repetitiva, donde iba a bajar los escalones uno por uno. Aquí podemos ver que hasta el siguiente hay 12 fotogramas, 12 fotogramas, y así sucesivamente, no hasta el final, porque a medida que la pelota de bolos fuera bajando por la escalera, lo lógico es que agarre velocidad, que agarre energía. Así que a medida que se iba acercando hasta el final, fui acortando esos keyframes para que la animación fuera más corta y se viera mucho más rápido. Desde un principio salí con 12 keyframes y la animación final tiene 9 keyframes. En este caso también utilicé la rotación para que a medida de que fuera bajando, fuera agarrando un poco más de velocidad a la hora de rotar,
Por eso vemos que desde aquí a aquí hay prácticamente 3 vueltas y ya al final se gira una cuarta vez. Esto es con la intención de buscar velocidad, de buscar energía, simulando precisamente que la pelota con un peso más pesado iba bajando la escalera mucho más rápido. El posicionamiento de cada uno de los keyframes nuevamente se hizo manualmente, poco a ojo, considerando más o menos las distancias, y finalmente con un poco de ensayo y error se fue sacando de la forma más natural, o por lo menos de la forma más natural a mi ojo posible. Así que de esta forma se hicieron las 3 animaciones y hasta aquí el video. Chao, gracias.